Entonces, de la manera en la cual les estaba comentando, yo como tengo una calculadora viejita, cuando obtenga el seno de este ángulo tan grande me va a dar un error. Pero no es que tengamos error, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una onda que nos permitiría definir las variaciones de la presión que provoca la onda sonora al propagarse en el aire. Yo he obtenido un argumento para el seno muy grande. Quiere decir que he recorrido varios ciclos completos de la onda. Yo sé que un ciclo completo de la onda en términos en radianes es igual a 6.2832. De tal forma que de aquí a acá, ciclo completo, tenemos 6.2832. De aquí a acá, 6.2832. De aquí a acá, 6.2832. Y así se va a ir. O sea, claro, radianes. Por lo que con 302.77 radianes hemos recorrido más de 40 ciclos completos de la onda. Pero, obviamente, si nos encontramos en alguna fase de la onda. En alguna fase de la onda. Sin embargo, muchas calculadoras, cuando quieren calcular el ángulo de fase de la onda en algún ciclo en específico, cuando ya hemos recorrido muchos ciclos, como esto es un número muy grande, obtienen error. Sin embargo, sí existe un ángulo de fase de la onda, con lo que podemos calcular una función seno para estos casos. Solamente que hay que disminuir el ángulo de fase. No vamos a afectar el resultado si lo disminuimos en ciclos completos, porque hagan de cuenta, yo me ubicaría como 1000 radianes después, ¿no? Por acá, hasta, ya he recorrido 1000 radianes después, y yo he llegado a 1000.74 tantos radianes después, yo he llegado a determinado ángulo de fase. No lo puedo calcular por este tipo de calculadoras, porque el ángulo de fase el ángulo en sí es muy grande, pero sí tengo un ángulo de fase. Entonces disminuyo en ciclos completos, de aquí paso acá. Estoy en el mismo ángulo de fase, en diferentes ciclos, pero en el mismo ángulo de fase. Por lo que, por medio de la función seno al aplicarlo, debo obtener el mismo resultado aquí y aquí. Disminuyo otro ciclo completo, acá, mismo ángulo de fase. Luego otro, acá, mismo ángulo de fase, mismo ángulo de fase. No se va a alterar el resultado siempre y cuando nos ubiquemos en el mismo ángulo de fase. Es decir, disminuyamos esta cantidad de ciclos completos de la onda. ¿Qué sería? Disminuyamos este ángulo en radianes, múltiplos completos de 6.2832 radianes. Yo aproximadamente, lo que me conviene aquí es multiplicar 6.2832 radianes por 48, lo cual me da 301.59 radianes. Entonces, si a este argumento le disminuyo a este argumento de 302.77 radianes, le disminuyo 48 ciclos completos de la onda, es decir, 301.59 radianes, 301.59 radianes, me ubicaré en la misma fase de la onda, solamente que 48 ciclos completos antes. Y esto me da igual a 302.77. Me da 1.1764 radianes. 1.176.4 radianes. Y aquí conviene manejar hasta 5 o 6 decimales. Yo solamente manejé 4. Pero si ustedes están en un trabajo, en un ejercicio, manejen hasta 5 o 6 decimales. Porque la función seno suele variar mucho por pequeñas diferencias del ángulo. En este caso en radianes. Entonces, pero si ustedes tienen la calculadora ya que les permite sí calcular directamente esto, entonces no es necesario que tengan que hacer todo lo que acabo de demostrar. Entonces, la variación de la presión para este caso con estos datos de la posición en X y del tiempo T sería igual a delta T es igual a menos delta T por el seno de 1.1764 radianes. Y esto me da igual a 1.1764, la calculadora en radianes. Esto me da el seno
0.923. 0.923. Entonces el seno de 1.1764 radianes es igual a 0.923. Aquí tendría menos 0.923. Esto por esto me da menos 0.923 por la amplitud de la función seno en este caso de la variación de la presión. Ya está. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento con la onda 2, solamente que vamos a tener diferentes datos para el número de onda K, la frecuencia angular omega, el número de onda K, la frecuencia angular omega y la posición en X y el tiempo T. Voy a empezar con la posición en X. Para este caso yo tendría que la variación de la onda sonora número 2 tendría una posición de en X igual a ¿qué? La distancia que existe entre la bocina 2 y el punto P, que ya lo hemos calculado, es de 8.062 metros. Aquí lo voy a poner. 8.062 metros. ¿Cómo? Y el tiempo, vamos a ver qué vamos a poner para el tiempo, o de qué tiempo dependería. Dice que la bocina 1 empezó, es decir, la otra bocina, empezó a emitir su sonido 34.7 milisegundos antes, resaltar, antes que la bocina número 2. Y se pide calcular la superposición de ondas, bueno, la amplitud que da la superposición de ondas para el punto P 934 milisegundos después de que empezó a emitir precisamente la bocina 1. Entonces yo voy a tener que la bocina 1 empezó a emitir su sonido 34 milisegundos antes que la bocina 2, la que ahorita estamos calculando, la variación de la presión de la bocina que ahorita estamos calculando. Y se pide calcular para el tiempo P la variación de la presión 934 milisegundos después de que empezó a emitir la bocina 1. Entonces, ¿cuánto tiempo después de que empezó a emitir la bocina 2 estaríamos considerando para calcular dicha variación de la presión? Bueno, si la bocina 1 empezó a emitir 34.7 milisegundos antes que la bocina 2, y el tiempo que se calcula se quiere 934 milisegundos después de que la bocina 1 empezó a emitir, en sí esto sería igual a calcular el punto P 899.3 milisegundos después de que la bocina 2 empezó a emitir, porque la bocina 1 como comenzó a emitir su sonido después que la bocina 2 como empezó a emitir su sonido después que 34.7 milisegundos después que la bocina 1, entonces tiene menor tiempo emitiendo su sonido que 934 milisegundos después de que la bocina 1 empezó a emitir, y el tiempo que estaríamos considerando para la bocina 2 sería la diferencia entre 934 milisegundos y 34.7 milisegundos, lo que nos da 899.3 milisegundos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces el tiempo que necesito para la onda número 2, la de la bocina 2, es de 899.3 milisegundos, que es igual a 0.8993 segundos. Y esto será igual a la amplitud de la variación de la amplitud de la variación de la presión de la onda 2 por el seno del número de onda de K de la onda 2, que es por el seno de la onda 2, que es 0.673 pi. 0.673 pi. 0.673 pi por X menos la frecuencia angular omega de la onda 2, que son 232 pi por T. 232 pi por T. Menos 232
32 pi por... Dejen checo que todo esté bien. Ahí está. Entonces, ahora sí ya puedo llevar a cabo esta operación. Entonces tendría que la variación de la presión de la bocina 2, que depende 8.062 metros, y 0.8993 segundos, es igual a la variación de la presión de la bocina número 2 por el seno de el producto de 0.673 pi por el espacio en X, que es 8.062 menos 232 pi por el tiempo t, que es de 0.8993, y ahora sí ya tendría la diferencia. Entonces tendría la variación de la presión de la onda 2, que depende de 8.062 metros y de 0.8993 segundos, es igual a la variación de la presión de dicha onda por el seno de ¿quién? El seno de 8.062 por 3.1416 por .673, lo cual me da 17.045 radianes. 17.045 radianes menos 232 por 3.1416, 232 por 3.1416 por .8993, eso me da 655.45 radianes. 655.45 radianes. Bueno, me faltó poner radianes para que se vea. Radianes. Un checo que todo esté bien hasta este punto. 232 por 3.1416 por punto 8993. Y ahora esto me daría la variación en la presión de la onda 2, que depende del espacio en X, 8.062, y del tiempo 0.8993 es igual a la variación de la presión de la onda 2 del seno de 17.045 menos 655.45, lo que me da menos 638.4, menos 638 menos 638.4 radianes. Entonces, como el seno es una función impar, yo puedo escribir este resultado como la variación de la presión de la onda 2, que depende del espacio del X, 8.62 metros, del tiempo T, 0.8993 segundos, es igual a menos
la variación en la presión de la amplitud, la menos la amplitud de la variación de la presión de la onda 2 por el seno de 638.4 radianes. De nuevo, este ángulo es muy grande. Quiere decir que he recorrido varios ciclos completos de la onda, muchísimos. Por lo que mi calculadora me va a dar error cuando intente calcular un ángulo tan grande. Pero este ángulo tan grande obviamente tiene un ángulo de fase, que si le disminuyo en ciclos completos me permitirá tener un ángulo mucho menor, un ángulo mucho menor, pero que conserve ese ángulo de fase que tiene este ángulo tan grande. Entonces yo voy a disminuir 638.4 radianes por múltiplos enteros de los ciclos completos en radianes, que es múltiplos enteros de 6.2834. Digo 6.2832. 2pi, ¿qué me da? Ay, ¿cuántos serían aquí? Pues como yo creo que unos 100. 6.28, unos 102. Entonces 6.2832 por 112. ¿Qué me da? Ay, ya me pasé. Entonces por 6. Por 100, 6. No, sí, por 100 está. Entonces, no, 102, 6.2832. Quise decir por 102. Sí, 640.88. Menos 102 ciclos completos de la onda. En radianes, que serían menos 640. Menos 640.88 radianes. 0.88 radianes. Esto me da igual a menos 2.48 radianes. Menos 2.48 radianes. Algo que la calculadora sí puede definir. Entonces tendría... Es que no es calculadora cuántica, ya ves que al rato las van a salir, las van a sacar y van a tener una tremenda capacidad de procesamiento. Entonces tendría delta peso índice 2 del espacio que depende de 8.062, 0.8993 de, esto sí lo podemos calcular, de menos la variación de la presión de la onda 2 por el seno de menos 2.48 radianes. Esto me daría la variación en la presión de la onda 2 es igual a 8.062 de coma 0.8993 de igual a el seno de menos 2.48 radianes me da menos 0.609, de tal forma que tendría menos la variación de la amplitud de la onda 2 por menos 0.609, menos 0.609, lo cual me da menos por menos más, 0.609 por la amplitud de la variación de la presión de la onda número 2. De la onda número 2. De la onda número 2. Ahora, ya, la variación de la presión resultante para este ejercicio sería la variación de la presión resultante sería igual a la variación de la presión que provoca la onda 1 más la variación de la presión que provoca la onda 2, que es igual a la suma de nuestros dos resultados. ¿Qué me dio? Es este más el último que acabo de calcular, es decir, menos 0.923 por la amplitud de la variación de la presión de la onda 1 más la variación de la presión de la onda 2, que es de 0.609 por la amplitud de la variación de la presión de la onda 2. Ya está.
con lo que finalmente la presión de ese punto del aire sería igual a la presión no perturbada del aire más la variación en la presión, que es igual a la suma de estas dos. Como no nos han dado el dato de la amplitud de la variación de la presión de la onda 1, ni de la amplitud de la variación de la presión de la onda 2, ya lo podemos dejar en este punto. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Recuerden, si algo no queda claro, no importa que se tenga que repetir la explicación desde el principio, se puede hacer. Entonces, si todo quedó claro, por el momento me despido, continuamos el lunes. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.